Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Este es el segundo periodo. Y hoy vamos con la segunda parte del tema y el título que estudiamos la semana pasada. El tema es acerca de la iglesia. El título que iniciamos la semana pasada fue La inmoralidad y disciplina en la iglesia. Y hoy vamos a avanzar en los textos bíblicos que iniciamos la semana pasada. Hoy hablaremos acerca de 1 Corintios capítulo 5, de los versículos 6 al 13. Voy a leer y usted me sigue ahí con su vista. Dice la Escritura así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Voy a hacer rápidamente una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. En este capítulo 5, Pablo está enfatizando acerca de la disciplina a los miembros de la iglesia que estaban persistiendo en cometer algunos pecados. Y Pablo comenta específicamente de uno de esos pecados. ¿Cuál fue ese pecado? Incesto. Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales ahí con su madrastra. Y en este capítulo 5, Pablo en 4 puntos desarrolla todo el tema. Número 1, vimos la necesidad de la disciplina, el método de la disciplina, y hoy vamos a ver la razón para la disciplina y en qué marco se debe de aplicar la disciplina. En el punto número 1, hablando de la necesidad de la disciplina, Pablo está describiendo el pecado. En el capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado? Ya dijimos que un hombre había formado una unión ilícita con su madrastra, pecado que era repugnante no solamente para la gente de afuera, debía de hacerlo también para la gente de adentro. Este pecado estaba claramente prohibido en la ley de Moisés. En Levítico 18:8 dice la Biblia: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y la actitud que asumió la iglesia de Corinto, desde luego no fue la mejor actitud, fue una actitud incorrecta. Y Pablo les llama la atención y les dice: en lugar de ustedes cortar con el pecado, en el versículo 2 les dice: ustedes están envanecidos. Esta palabra significa o se traduce inflados, hinchados de orgullo. ¿Quién se siente orgulloso por el pecado? Nadie. Debería de dar vergüenza el pecado. Y esa vergüenza debería provocar en nosotros una actitud de arrepentimiento. Y esa actitud de arrepentimiento nos debe de llevar a dejar el pecado y hacerlo a un lado. Entonces Pablo les dice:
cuál debió haber sido la correcta actitud de la iglesia. En el versículo 2, en la parte B, les dice, ¿no debieran más bien haberse lamentado? Es decir, esta palabra dijimos que era una congoja del corazón. Lamentarse, como cuando alguien pierde a un ser querido, que hay un dolor, hay un lamento. Y Pablo les dice, ¿no debieran ustedes más bien haber tenido este sentimiento de lamento, de dolor por causa del pecado? Por el contrario, se sentían como orgullosos. Y notemos que cuando Pablo les dice, no debieron más bien haberse lamentado, no está suponiendo o proponiendo Pablo que el lamentarse era la única solución para el pecado de fornicación que estaba practicando este hombre. Ahí mismo en la parte B dice Pablo que el que cometió tal pecado fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En la segunda parte o en el segundo punto hablamos acerca de la disciplina o el método, mejor dicho, de la disciplina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando alguien comete un pecado, nos damos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Publicarlo en el Facebook? Hay un proceso que sigue la disciplina, la aplicación de la disciplina, que está establecida no por un hombre. Fue un proceso de disciplina que estableció Jesús de 4 pasos y cuya meta es que destruir al ofensor es restaurarlo, ¿verdad? Entendiendo las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dijo Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Jesús dijo en Mateo 18:15 en adelante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, 1, ve y repréndele, es decir, amonéstale, redargúyelo, refuta sus argumentos, estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si te oyere, has ganado a tu hermano, versículo 16. Mas si no te oyere, ve y díselo al vecino de enfrente que no es cristiano. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. ¿Qué requisitos indispensables debe de contener aquel testigo? 1, nacido de nuevo. 2, de buen testimonio. 3, lleno del Espíritu y de sabiduría. No cualquiera tiene la capacidad para ayudar a arreglar un conflicto en la iglesia. Número 3, en el versículo 17. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, finalmente dice, tenlo por gentil y publicano. Vamos a entrar hoy entonces al tercer punto, que es la razón por la cual se debe de aplicar la disciplina. Por ejemplo, un servidor de la iglesia de algún ministerio que, por ejemplo, es un maestro de los niños y tiene que dar su clase a las 7:30 de la noche y llegó tarde. Llegó a las 7:35 o a las 7:40. A ese maestro que llegó tarde hay que aplicarle la disciplina. ¿Hay que disciplinarlo? ¿O hay que amonestarlo? Bueno, hay que entender y saber cuándo se debe de aplicar el proceso que nos dio Jesús en cuanto a la disciplina. Un maestro que llegó tarde, pues lo único que se le tiene que hacer es reconvenirle a que la clase con los niños o la clase empieza a las 7:30, no a las 7:35. No hay que disciplinarlo, no hay que llamarlo y reprenderlo duramente, ¿sí? Vamos a ver a continuación qué fue lo que pasó con Pablo y que había, o la iglesia que estaba tolerando ahí este pecado. En 1 Corintios 5:6 dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, que era lo que estaba sucediendo con los corintios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es importante, hermanos, entender entonces que la disciplina en ocasiones debe de aplicarse con severidad cuando el caso lo amerita, porque las consecuencias de no aplicar la disciplina son mucho peores. Por lo tanto, debemos estar bien conscientes de la razón justa, y dije y enfatizo, la razón justa por la cual se debe de aplicar la disciplina. ¿Cuántas ocasiones? De hecho, en esta semana yo me enteré por ahí, por lo menos de 2 o 3 personas que acaban de salir de la prisión, estuvieron metidos, uno 20 años, otros 7 años por delitos que no cometieron. En otras palabras, se cometió una injusticia con ellos. Y en ocasiones también se cometen injusticias dentro de la iglesia. Pero aquí el pecado era claro. Por lo tanto, debía de aplicarse claramente la disciplina. El pecado, si ustedes no sabían, es como una enfermedad. En este caso es una enfermedad espiritual, pero a menos que esa enfermedad espiritual sea eliminada, si no se elimina, ¿qué es lo que sucede? Se irá extendiendo e irá infectando a los que están dentro de la iglesia. Justamente esto era lo que estaba pasando con los corintios. Este y otros pecados estaban contaminando a la gente de la iglesia. Pero ellos como que no se habían enterado de lo grave y delicado del pecado. Por eso Pablo les dice en el versículo 5, amonestándoles, no es buena su jactancia. Ustedes están envanecidos, su orgullo los ha llevado a ser como olvidadizos y negligentes respecto al pecado. Amaban ellos, los corintios amaban más la sabiduría y el reconocimiento humano, así como las cosas del mundo. Y esa era una razón muy clara por la cual debía de aplicarse la disciplina, que en lugar de eliminar el pecado lo estaban tolerando, estaban completamente cegados ante el pecado manifestado dentro de la iglesia, el cual, vuelvo a repetir, estaba en el peligro de estar infectando a otros. Y luego, después de decirles Pablo en el versículo 5, no es buena vuestra jactancia, yo quiero que noten ahí que enseguida Pablo les hace una pregunta que es una pregunta desafiante. Miren la pregunta, versículo 5, Primera de Corintios 5:5. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Desde luego, déjenme decirles, ¿dónde estamos? Bueno, versículo, lo hice a propósito, a ver si estamos ahí. Versículo 5 o 6. 5, 6. Ok. ¿Qué dice ahí la pregunta? No es buena vuestra jactancia. Y luego dice la pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, Pablo está hablando en sentido literal o figurado. Pablo está hablando usando un lenguaje figurado. Sin embargo, ese lenguaje figurado, los corintios lo entendieron exactamente bien, perfectamente bien. Esa misma pregunta, en una figura del lenguaje más moderno, sería más o menos de la siguiente manera. ¿No saben que una manzana podrida puede echar a perder las demás del recipiente? Es posible que a lo mejor, si Pablo estuviera aquí y nos hace la pregunta que les hizo a los corintios en aquel tiempo, más de alguno no lo hubiéramos entendido. Dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego nos quedamos así. Bueno, por eso quisimos traducirlo al lenguaje más actual. ¿No saben que una manzana podrida puede echar a perder a otras del mismo recipiente? ¿Qué se tiene que hacer entonces con el pecado? Eliminarlo. Porque si no, esa manzana podrida va a echar a perder a las demás. Bueno, la levadura aquí y a lo largo de las Escrituras representa una influencia, pero generalmente se refiere a una mala influencia, como lo es todo tipo de pecados, ¿sí? Jesús comparó la hipocresía de los fariseos con la levadura cuando les dijo en Lucas 12:1,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Se fijan cómo ahí la hipocresía es una mala influencia o es buena influencia la hipocresía? ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Bueno, su hipocresía estaba contaminando a la gente, porque ellos decían, no sean adúlteros, y ellos eran adúlteros, no roben, y ellos robaban. Eran hipócritas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque de repente yo me encuentro con personas a los cuales les quieres tú compartir y te dicen, yo no voy a la iglesia cristiana porque ahí hay una bola de hipócritas. ¿Por qué será? ¿Habrá uno que otro que ha sido infectado con esta levadura de la hipocresía dentro de la iglesia? Sí. La levadura de los fariseos fue una expresión metafórica que usó Jesús para referirse justamente a la mala influencia que estaba siendo ejercida a través de las enseñanzas o doctrinas corrompidas por parte de los fariseos hacia el pueblo. En otras palabras, los fariseos estaban mezclando la verdad con la mentira. Y no son compatibles la verdad con la mentira, son como dos polos opuestos. O hablamos la verdad, y si no hablas la verdad, entonces estás hablando mentira. Estos estaban tratando de mezclar la verdad con la mentira. La levadura, en términos naturales, era una masa agria, la cual contenía una serie de hongos microscópicos, los cuales tienen la capacidad para realizar descomposición mediante la fermentación. Se usaba generalmente para hacer pan. Por lo tanto, agregar un poco de levadura en el pan hacía que tomara el proceso de cocido del pan, hacía que se inflara, pero que tomara mucho tiempo para que estuviera listo para comerse ese pan. El proceso de preparación del pan era mucho más largo que si no tuviera levadura. Con esta analogía en mente de la levadura, de no poner un poco de levadura porque tardaría mucho más tiempo, con esta analogía en mente, Pablo instó a los corintios a que no usaran de mucho tiempo en el proceso de eliminar el pecado. Levadura es un símbolo de una mala influencia o es símbolo de pecado, pueden anotarle ahí. Levadura simboliza el pecado. Entonces Pablo les dice, no tarden mucho tiempo en el proceso de eliminar el pecado de en medio de la iglesia, porque estaban corriendo el riesgo de que dicho pecado empezara a fermentarse. Además, estaban en peligro de que ese pecado creciera, se inflara e infectara a los demás miembros de la iglesia. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando en una congregación los pastores o los ministros, o aún la misma iglesia, porque yo les decía la semana pasada, la aplicación de la disciplina le corresponde solamente llevarla a cabo al pastor y a los líderes de la iglesia. No, también a la iglesia. También la iglesia es responsable. Entonces, cuando en una congregación ni el pastor, ni los líderes, ni la iglesia aplican la disciplina y por el contrario toleran el pecado sin aplicar una justa disciplina, ese pecado termina por aceptarse generalmente en la iglesia. Pues todos lo hacen. No hay problema. Pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando no se aplica la disciplina, esa iglesia está en un grave peligro de sufrir consecuencias graves. Y yo lo he visto a través de los años, cómo se aplica la disciplina por causa de algún pecado de adulterio, o se tolera, mejor dicho, y no se aplica la disciplina en cuanto al pecado de adulterio, y al rato ahí andan otros adulterando, ¿verdad? Entonces Pablo en el versículo 7 les dice, por lo tanto, no es bueno que tengan levadura. Por lo tanto, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando dice entonces Pablo aquí, límpiense de la vieja levadura, ¿cómo es que podemos interpretar esta expresión? Límpiense pues de los pecados pasados.
que cometíamos en otro tiempo para que sean una nueva masa, ¿sí? Para que haya un nuevo cristiano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, sin levadura, sin pecado, como son. Mire que les está hablando en presente, como son ahora. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban tolerando el pecado y algunos lo estaban practicando. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ahí la palabra limpiaos, anótenle ahí, es la palabra que ya traducida al castellano significa purgar o limpiar completamente. ¿Alguna ocasión ustedes se han limpiado el intestino? ¿Se han purgado el intestino? Queda completamente limpio. Bueno, más o menos esa es la idea que da la traducción de limpiar. Limpiar habla entonces de purgar o limpiar completamente. Pero la traducción hace énfasis en una limpieza total, en una limpieza que es completa, sin que quede ninguna parte, ninguna área sin limpiar, ¿sí? En este versículo 7, Pablo entonces nos está hablando de la necesidad que la iglesia tenemos de limpiarnos y purificarnos de todo pecado. No se está refiriendo Pablo a que la iglesia ya no va a pecar. Se está refiriendo a que estamos siendo confrontados para no practicar los pecados que practicábamos en el pasado, como pudo haber sido la mentira, la hipocresía, el robo, etcétera, etcétera. Aunque a veces parezcan cosas muy insignificantes, estas cosas que luego permitimos en nuestra vida, como luego decimos, es que es una mentirita blanca, pero esa mentirita blanca se puede convertir en, por decirlo de alguna manera, en una mentirita muy negra. Entonces, no debemos de tolerar ni la más insignificante rasgo de pecado en nuestra vida, porque estas nos pueden arrastrar a otros pecados. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? Su ociosidad lo llevó a cometer una serie de pecados, que ya los vimos la semana pasada. Había una tradición entre los judíos que el día anterior a la Pascua debían ellos encender una vela y buscar ceremonialmente la levadura del pecado que pudiera haber quedado en la casa. Usaban su lamparita y andaban ahí tras la casa buscando cualquier indicio de pecado o de levadura que hubiera en la casa, y todo lo que encontraban tenían que tomarlo y tirarlo de una manera ceremonial, de una manera simbólica. Sacar toda esa masa que contenía levadura de pecado y echarla para afuera. Y de esta figura, o mejor dicho, de esta tradición judía, surge la palabra en Sofonías, capítulo 1, versículo 12, hablando Dios al pueblo de Israel a través de este profeta Sofonías, en 1:12, les leo el versículo, dice, acontecerá en aquel tiempo que yo, Jehová, escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Para que un vino sea bueno, tiene que asentarse y fermentarse. ¿Estamos de acuerdo? Yo no soy muy bueno en esto, pero de pronto escucho por ahí que para que un vino pueda tener buen sabor, un vino de mesa, tienen que pasar años para que se va fermentando y va tomando mejor sabor. Entonces dice ahí, yo castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, podemos pensar, según este versículo, que a Dios le gusta tolerar el pecado en su pueblo. No, ellos estaban mal interpretando esto. Entonces dice Pablo, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 7 dice ahí, nuestra Pascua, que es Cristo. Esta expresión significa que así como el pan sin levadura
simbolizaba para el pueblo de Israel el haber sido liberados de la esclavitud de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua. Usted puede ver esta tradición o esta instrucción, mejor dicho, que Dios les dio acerca de esta celebración de la Pascua en Éxodo capítulo 12, versículos del 15 al 17. Dice entonces Pablo: nuestra Pascua, que es Cristo, era una celebración, una expresión que Pablo está usando ahí para simbolizar la liberación de Egipto, la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto mediante ese sacrificio de la Pascua. Y la iglesia debería de permanecer libre de levadura, es decir, libre de todo pecado, de cualquier mala influencia, porque la iglesia actual, porque había sido ya separada del pecado y la muerte por el Cordero de la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Pascua? Bueno, eso es lo que estoy hablando, el significado literal de la palabra Pascua, ¿sí? Pascua ya traducido al español, es la palabra que significa pasar por encima o dejar a un lado. Lo que la hermana está mencionando es en sí mismo ya la celebración. ¿Qué era la celebración? Estaban celebrando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta, de hecho, es una de las fiestas más importantes que tenía el pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua. Entonces, Pascua es el término traducido al español que significa pasar por encima o dejar a un lado. Justamente de este término surge esta que fue una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, que se llamaba la fiesta de la Pascua, que fue instituida por Dios en conmemoración, justamente, ya lo decimos, de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y esta celebración se llevaba a cabo a través de la muerte de un animal. ¿Cómo debía ser ese animal? Sin defecto. Debía de ser macho. Debía de ser tomado de la oveja o de las cabras. Y luego tomarían de su sangre y la pondrían en los dinteles de la casa, para que cuando pasara Dios trayendo muerte a los primogénitos de la tierra de Egipto, entonces Dios, al ver la sangre en los dinteles de la casa, pasaría por encima y dejaría de lado aquella casa de la mortandad. ¿Me explico? ¿Sí? Y todo el pueblo de Israel, que entendió esta instrucción de Dios, hizo el mandamiento que Dios les dio, celebraron la Pascua, sacaron la sangre, la pusieron en los dinteles de las puertas, y cuando pasó Dios trayendo mortandad, como una consecuencia de la disciplina hacia Faraón, que no quería dejar salir al pueblo de Israel, entonces el Señor pasó por encima de esa casa, dejó a un lado de mortandad esta casa. Usted puede ver este pasaje en Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 14. Pero dice Pablo, ahí en 1 Corintios 5, dice: Jesús fue nuestro Cordero Pascual, Él fue el Cordero perfecto de Dios. Escuchen esto, aquí está la aplicación a nuestra vida. La aplicación de su sangre a nuestra vida nos separa completamente del dominio del pecado y del castigo del juicio final. Es decir, cuando la sangre de Cristo ha sido derramada sobre nuestra vida y quiere venir la muerte del pecado hacia nosotros y ve en nosotros la sangre de Cristo, va a pasar por encima, no nos puede tocar la muerte. ¿Me explico? La muerte que causa el pecado. Ahora, una de las más grandes protecciones contra el pecado que tenemos como cristianos es enfocarnos en Cristo, enfocarnos en el Señor, pero más importante también es en el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿sí? Que esa sangre fue derramada por nosotros en la cruz, y cuando vemos ese sacrificio de Jesús en la cruz, que Él soportó todo azote, Él soportó una corona de espinas,
Él soportó que le enterraran una lanza en su costado. Cuando vemos ese panorama, lo ponemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, eso nos debe de hacer resistir el pecado, porque ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue en vano. Y el día de hoy se está pisoteando mucho ese sacrificio. Y hacemos de nuestra vida cristiana lo que bien nos parece. La conclusión, pues, de la enseñanza de Pablo es que continuemos celebrando la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad que la tenían contenida ahí, por decirlo de una manera figurada, los cristianos de Corinto, porque todavía estaban cometiendo los pecados, sino más bien, dice Pablo ahí, ahora aliméntense con los panes sin levadura, y habla de qué tipo de panes, panes de sinceridad y de verdad. La Pascua en aquel tiempo se celebraba solamente una vez al año. Lo que Pablo está tratando de hacernos aquí entender es que ahora Cristo, siendo nuestra Pascua, nos permite tener la celebración de haber sido liberados de nuestros pecados cada día, ya no solamente una vez al año. Yo puedo ir hoy en la mañana, presentarme delante del Señor, ahí ante su presencia, y decirle: gracias, Señor, porque no tengo que esperar un año para celebrar la victoria de haber sido liberados de la esclavitud del pecado y pasar de las tinieblas a su luz admirable. No lo debo hacer una vez al año, ahora lo puedo hacer todos los días, esta celebración por haber sido liberado de mis pecados, de la esclavitud, de los pecados en los que yo vivía. Por lo tanto, entonces, Pablo les está diciendo: comamos ahora con los panes de sinceridad y de verdad, es decir, sinceridad que habla de integridad, pero también de la verdad en la que debemos de caminar. Pablo entonces habla acerca de la disciplina en la iglesia, que debe de ser una celebración también de los cristianos mediante la aplicación de esta disciplina para eliminar los pecados. Si no se aplica la disciplina, el pecado permanecerá dentro de la iglesia. Es nuestro deber entonces, como ministros, preservar el cuerpo de Cristo de quedar impregnados o infectados o hinchados con la levadura del pecado. Entonces, en este tercer punto estamos hablando acerca de la razón justa que debe de haber para disciplinar a alguien en la iglesia. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Muy bien. Siguiente punto, número 4. A continuación vamos a ver el marco o la esfera donde se debe de aplicar la disciplina. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Les he escrito por carta que no se juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgarían vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La disciplina que Dios ordena que su iglesia debe de aplicar al que no se arrepiente tiene que ser en algunas ocasiones ejercida dentro de ciertos límites. Yo como pastor no puedo decir: este queda disciplinado porque se me antojó disciplinarlo. No, tiene que haber una razón válida, pero también tiene que haber límites. O sea, yo no puedo traspasar la individualidad que cada uno tiene. Los versículos anteriores están indicando, los que acabo de leer, algunos tipos de pecados que requieren disciplina y que nos explican además cómo se debe de aplicar la disciplina. Pablo dice ahí: no os juntéis. Esta palabra literalmente significa no mezclarse con, pero de una manera más intensa la traducción quiere decir: no mantengan una intimidad o no mantengan una estrecha relación con. ¿Con quién? Con los fornicarios. Bueno, repito esta traducción.
Esta expresión "no os juntéis" literalmente significa mezclarse con. Pero de una forma más intensa, la traducción significa mantener una intimidad. En otras palabras, podemos decir, no mantengas una intimidad con los fornicarios, ni tengas una estrecha relación con ellos. En otras palabras, los creyentes fieles no debemos mantener una estrecha relación con los que se dicen ser hermanos creyentes por el hecho de asistir a una iglesia, pero fuera de la iglesia practican todo tipo de pecados como bien les parece en su vida. En otras palabras, llegan a la iglesia, se ponen la máscara de cristianos, se ven muy bien, muy espirituales, pero saliendo de la iglesia se quitan la máscara y empiezan a practicar todo tipo de pecados. Con ellos son con los que Pablo dice no se junten, con los que se dicen hermanos, pero que en realidad no son hermanos nacidos de nuevo. Ahora, si los ofensores no escuchan el consejo y la advertencia para arrepentirse y dejar de practicar dichos pecados, aún después de haber seguido la instrucción de Jesús, que ya estudiamos en capítulo 18, versículos 15 al 17 de Mateo, la última instancia que habla Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es la última? Si el pecador no quiere arrepentirse, ya fuiste y hablaste con él, llamaste a otros testigos, lo dijiste a la iglesia y no quiere arrepentirse. ¿Qué debemos hacer con él? Echarlo de la iglesia, echarlo de la comunión con otros creyentes, no permitirles participar en ninguna actividad de la iglesia, como son, ¿cuáles actividades hay en la iglesia? El culto de alabanza, de adoración. ¿Un pecador que no se arrepiente puede estar aquí en un estudio bíblico? No, porque cuando es excomulgado por causa de no quererse arrepentir, justamente la excomunión tiene que ver con el echarlo de la relación con otros cristianos y otras actividades que los cristianos vamos desarrollando. Por ejemplo, uno que persiste en estar en algún pecado, ¿debería de tener un puesto de liderazgo en la iglesia? La respuesta obvia es no. Sin embargo, lo están ahí. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Verdad? La iglesia que no imparte disciplina a los miembros que pecan es como una persona que sabe que tiene cáncer y no quiere ir con el médico. Si espera demasiado tiempo y no quiere atenderse, ¿qué va a pasar con ese cáncer? Se va a extender a todo su organismo y va a infectar todas las partes vitales de su cuerpo hasta que el día de mañana ya sea imposible erradicar ese cáncer de su cuerpo. Entendamos entonces esto, mis hermanos. Ninguna iglesia es lo suficientemente saludable, escuchen bien esto, Ninguna iglesia, por más pura y por más santa que sea, ninguna iglesia es lo suficientemente saludable como para resistir el contagio del pecado persistente a su alrededor. Lo mismo como el recipiente de manzanas, que por más saludable que esté, ya cuando está una manzana echada a perder ahí en medio, indefectiblemente va a echar a perder las demás si no se saca, ¿verdad? Puede estar todo alrededor del recipiente, puede estar muy bien limpio, muy bien purificado, pero mientras no se quita la manzana podrida de en medio, va a seguir infectando a las demás. Lo mismo sucede en la iglesia. No está la iglesia totalmente limpia como para decir, vamos a mantener ahí en medio de la iglesia, de la congregación, al ofensor, a ver si le nace arrepentirse. Si no se arrepiente, si no lo quitamos de ahí, tarde o temprano, más de alguno va a ser infectado con algún pecado. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución entonces en ese caso, cuando vemos que en medio de la iglesia hay un pecado? La única solución es la separación, que es justamente bajo el marco que se debe de aplicar la disciplina. Y la iglesia de los Corintios entonces estaban interpretando mal el consejo de Pablo
acerca de no juntarse con los fornicarios que dice el versículo 9. Por lo cual, ahí mismo en el versículo 9 y 10, Pablo les aclara lo siguiente y les dice, 1 Corintios 5, 9 y 10. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y luego el versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Esta mala interpretación de estos versículos llevó a los corintios a dejarse de comunicar aún con los inconversos. Mientras toleraban el pecado que estaba dentro de la iglesia, aquellos que se llamaban hermanos, como una amenaza dentro de la iglesia, ellos interpretaron que también era necesario ya no tener relación con la gente del mundo. ¿Será así? O sea, ya no voy a tener relación con los pecadores del mundo, porque son malos, perversos y pecadores, y yo soy muy santo, pero sí tolero el pecado dentro de la iglesia. O sea, estaban en una confusión. Entonces Pablo les aclara que eso, el dejar de tener comunión con la gente inconversa, era imposible a menos que se marcharan a otro planeta. No tenemos, Pablo dijo en Romanos, no tenemos que conformarnos al mundo, según Romanos 12:12, porque estamos en este mundo. Por lo tanto, debemos de tener contacto con la gente del mundo con el fin de que podamos evangelizarlos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, no podemos aislarnos de la gente del mundo porque es pecadora. ¿O qué acaso, antes de conocer a Cristo, no andábamos allá en nuestros delitos y pecados, pero hubo alguien que se tomó el tiempo para venir a evangelizarte, a hablarte de Jesús? ¿Sí? Bueno, ¿por qué a veces nosotros nos retiramos? Miren la oración de Jesús. Jesús incluso a sus discípulos en su última oración les dijo lo siguiente: Señor, no te ruego que los quites del mundo para que no sean contaminados con el pecado, sino más bien, dice Jesús, guárdalos del mal. Estoy en Juan 17:16 y dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero les da la solución: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, el deseo de Dios es que estemos en el mundo con el fin de que seamos la sal y la luz de este mundo. Bueno, en toda la carta nos recuerda Pablo de una o de otra manera la capacidad pecadora que tenemos los miembros de la iglesia. Es decir, pecados por los cuales el que persiste en practicar los mismos pecados debería de ser expulsado de la iglesia porque sigue practicándolos. Pero Pablo va mucho más allá. Aquellos que no se arrepienten, que están dentro de la iglesia, que no se arrepienten de sus pecados, Pablo les dice, con los tales aún ni siquiera comas. Mire la lista de pecados que enuncia Pablo ahí, 1 Corintios 5:11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. ¿Habrá aquellos que están en una iglesia y se llaman hermanos por el hecho de que vienen a la iglesia? Sí, sí los hay. Yo soy hermano, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque vengo a la iglesia el domingo. No. Y sí los hay. A esos es a los que se está refiriendo Pablo. Dice, les he escrito que no se junten con ninguno que se llama hermano, pero es fornicario. O sea, no puede, es incongruente que el que nació de nuevo esté practicando la fornicación. Se puede llamar hermano, pero no significa que literalmente es un hermano. Porque el que verdaderamente nació de nuevo, ¿practica la fornicación? No. Entonces dice, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con los tales o con el tal, ni aun comáis. Esta lista incluye pues a los fornicarios, a los avaros, a los idólatras, a los maldicientes, a los borrachos. Y una buena pregunta que surgiría entonces sería la siguiente:
¿Aplican la disciplina a los fornicarios que están dentro de la iglesia? ¿Se debe aplicar la disciplina a los fornicarios que están dentro de la iglesia? La respuesta obvia es sí. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué hay tanta fornicación dentro de la iglesia? Porque a veces, acuérdense que yo les decía la semana pasada, Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a ir creciendo juntos, ¿verdad? Y yo les decía que tanto el trigo como la cizaña son dos plantas muy parecidas, que a veces es muy difícil poder discernir cuál es el trigo y cuál es la cizaña, porque se disfraza muy bien. Hay ocasiones en que hay personas que están dentro de la iglesia y disfrazan muy bien su espiritualidad, que nos es difícil a veces discernirlos, ¿verdad? Porque se disfrazan muy bien. Entonces, pero porque no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo. El que tiene la naturaleza pecaminosa, ese tarde o temprano su naturaleza va a salir. ¿Por qué los perros ladran? Porque es su naturaleza. Aunque a veces no nos gusta que ladren, ¿verdad? Pero esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, el que es hijo del diablo hace las cosas que hace el diablo. Y esa es su naturaleza. Pero el que es hijo de Dios, de su naturaleza tiene que fluir las cualidades características de Dios, ¿verdad? Entonces, el que es fornicario y luego surge dentro de la iglesia, hay que aplicarle la disciplina. ¿Para destruirlo? No. El que comete adulterio y es descubierto en su adulterio, ¿deberá de aplicársele la disciplina, sí o no? Sí. La pregunta es, ¿por qué hay tanto adulterio entonces en la iglesia? Porque en muchos casos no se aplica la disciplina por alguna razón. Pero esto no es lo que está enseñando Pablo. Cuando la iglesia se da cuenta de que la disciplina es para el bien del disciplinado y para protección y testimonio de la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, cuando no se aplica la disciplina, la esposa de Cristo es deshonrada. El ministerio es deshonrado. El testimonio como cristianos es mal interpretado. Entonces, vamos a poder transmitir un mensaje al mundo siempre y cuando nuestro testimonio sea un testimonio que realmente honre a Dios. Dice entonces Pablo, concluye Pablo de la siguiente manera, en versículo 12, 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Es decir, nosotros no tenemos responsabilidad de juzgar a los que están afuera respecto de algún pecado. De eso se encargan las leyes. El que es abusador de niños, ese se encargará. Hay que denunciarlo, ¿sí? Para que las autoridades de afuera lo puedan responsabilizar de su ofensa. Pero sí estamos para darle testimonio. No estamos para juzgarlos, pero sí para darles testimonio. Pero a los que están dentro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Tolerarles su pecado? No. Tenemos la responsabilidad de aplicar disciplina, aunque esta disciplina parezca difícil, dolorosa o muy drástica. Por ejemplo, si usted fuera el pastor de la iglesia y su hijo es parte de un ministerio y usted sabe que su hijo comete un pecado, ¿toleraría ese pecado? No, así sea nuestro hijo. Yo tengo 2 hijos en el ministerio y ya les hemos impuesto su disciplina, ¿verdad? Porque ellos no tienen influencia. Porque una cosa es desarrollar el ministerio en la iglesia por causa y el resultado de un llamado, y otra cosa es ser hijos que están bajo la protección del Padre en el hogar. Hay ocasiones en que yo les digo, mira, te estoy dando una instrucción ahora como tu padre que soy, ¿verdad? En los términos
de la disciplina del hogar. Pero cuando estamos en la iglesia, te estoy dando una instrucción como el pastor que soy. ¿Qué tiene que hacer el que es parte del ministerio? Pues atender a las instrucciones que se le están dando, ¿verdad? Pero miren cómo Pablo aquí dice que aplicar la disciplina a los que están dentro de la iglesia en algunas ocasiones es difícil, es dolorosa. Y Pablo lo sabe. En el versículo 13 de la parte B dice, quitad pues a ese perverso. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra perverso? Pervertido, malo, enfermo. Habla de una persona que está enferma. Habla de un delincuente, habla de un vicioso. Yo creo que estas cualidades las tenía aquel tipo que estaba cometiendo incesto, que se estaba metiendo con la esposa de su papá, con su madrastra. Dice, quiten a ese perverso, a ese malo, a ese enfermo, a ese pervertido de entre vosotros. ¿Le dolió a Pablo? Sí, le dolió, porque ya lo vimos hace unas semanas atrás, el corazón paternal de Pablo. Pablo amaba a todos, ¿sí? Entonces, aplicar la disciplina nos enseña que hay momentos en que se debe de actuar drásticamente. ¿Para qué? ¿Para destrucción del ofensor? No, para detener la infección y los resultados trágicos del pecado en medio de la iglesia. No vamos a tolerar el pecado. Recordemos lo siguiente, la iglesia de Cristo en algunos momentos necesita ser disciplinada, como cuando nuestros hijos en algún momento necesitan ser disciplinados. ¿O usted les tolera sus pecados a sus hijos? Los berrinches a los hijos. No, hay que disciplinarlos por causa de que no se quieren arrepentir de su pecado. Pero debemos entender el principio de Jesús. La aplicación de la disciplina no es para destrucción, sino para restauración. Si alguno de ustedes comete algún pecado, ¿ustedes quisieran que la iglesia los destruyera y los hiciera pedazos o los restaurara? Obviamente yo quiero que me restauren, según Gálatas 6:1. Pablo diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido. Y mire cómo dice Pablo, si alguno fuere sorprendido, hablando de una eventualidad, ¿verdad? Pero si somos sorprendidos, dice Pablo, ustedes que son espirituales. Es decir, se requiere de un cristiano espiritual para que pueda restaurar a otro que ha cometido un pecado. ¿Cómo lo debe de hacer? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado con algún pecado, ¿verdad? ¿Habrá inmoralidad en la iglesia de nuestros días? Sí. ¿Qué se debe de hacer con ella? Aplicar la disciplina. De eso trata justamente Pablo en todo el capítulo 5. Resalta el pecado, pero también Pablo afirma cómo debe de ser la aplicación de la disciplina. ¿De acuerdo? Terminamos pues aquí esta segunda parte de este tema, inmoralidad y disciplina en la iglesia.